Las pandemias son uno de los eventos más devastadores que dejan muchas muertes y profundos cambios en la humanidad sin que haya una manera de saber cuándo ocurrirán. ¿O sí? En este video te mostraré una revisión que hice sobre el tema de las pandemias y la astrología, basándome en un documental en el que se plantea que existe un patrón planetario asociado a estos devastadores eventos. Para esto entenderemos astrológicamente las pandemias y revisaremos cuáles fueron las más devastadoras, conoceremos la configuración astrológica asociada, el porqué de su naturaleza y la pondremos a prueba. Además veremos si es posible prever la siguiente y, de ser así, cuándo podría ocurrir. Así que respira profundo, ábrete a la posibilidad de cuestionar tus creencias y de considerar la astrología de verdad, no esta que es puro cuento. Y despeguemos. Cientos, miles y millones de muertes a lo largo de la historia, entendidas como castigos de los dioses en la antigüedad, y siendo uno de los agentes que moldean el devenir de la humanidad, las pandemias existen desde hace muchísimo tiempo y reaparecen con cierta frecuencia causando temor, devastación y cambios en el mundo. Y si bien estamos familiarizados con la última de ellas, nos resultará útil conocer las grandes pandemias ocurridas a lo largo de la historia. Empecemos por la plaga de Justiniano, que asoló el Imperio Romano de Oriente a partir del 541 y tuvo una duración de 2 siglos, en las que en más de 18 oleadas murieron entre 30 y 50 millones de personas, siendo causada por la bacteria Yersinia pestis a través de picaduras de pulgas infectadas. Luego tenemos a la peste negra, que ocasionó alrededor de 200 millones de muertos. Esta plaga fue originada por la misma bacteria y creó profundos cambios religiosos, sociales y económicos en el curso de la historia europea. Se registra que la peste llegó a la península de Crimea en 1345, en medio de un ataque por medio de los mongoles, para luego alcanzar su punto máximo en Europa desde 1347 hasta 1351. Continuamos ahora con la pandemia de viruela, que causó más de 2 millones de muertes, ocurrida en Centroamérica en 1520 como producto de la llegada de los españoles al nuevo continente. Sin embargo, según Fray Bartolomé de las Casas, la viruela llegó antes, en 1518, a la isla La Española, de donde se expandió a México. Esta pandemia fue determinante para el declive de la civilización azteca, poco después, en 1521. Y continuando con la siguiente gran pandemia, llegamos a 1918, año en el que la denominada gripe española, generada por el virus de la influencia AH1N1, acabó con la vida de más de 50 millones de personas en gran parte de Europa y Estados Unidos. Esta pandemia tuvo sus primeros casos en febrero de 1918, impactando con mayor fuerza en septiembre y concluyendo en abril de 1920. Más adelante en el tiempo, en 1981 se identificaron los primeros casos de SIDA, enfermedad que se expandió por todo el mundo, y si bien ahora no tiene la misma letalidad que hace 40 años, ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas. Finalmente, y como la vivencia más reciente, encontramos a la pandemia de COVID-19 originada por el virus SARS-CoV-2, que inició en diciembre de 2019, creció exponencialmente al año siguiente y que a la fecha cobró la vida de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Destacamos estas pandemias por ser las más devastadoras a lo largo de la historia y por su marcada repercusión en otros ámbitos además de los sanitarios. Ahora que ya tienes una idea general, podemos dar el siguiente paso, comprender una pandemia desde la mirada astrológica. Te pido me tengas un poquitito de paciencia y recuerdes esto. Al hablar de astrología, no afirmo que exista una causalidad o influencia física de los planetas. Esto lo repito para que no estés en plan, astrólogo dice que Plutón y los eclipses causan pandemia, qué bruto, póngale 0, ¿ok? Entonces, ¿qué plantea la astrología? Eso ya lo expliqué con más detenimiento en este otro video. Esta vez quiero que sepas que la astrología no es una ciencia dura que determina qué ocurrirá en el mundo, fuera de nosotros, sino que nos permite comprender la relación que hay entre todo lo que ocurre, incluyéndonos a nosotros. De ahí que más que predecir sucesos infaliblemente, nos permite vislumbrar un trasfondo de los mismos, anticipándolos y sobre todo comprendiéndolos. Ahí donde la ciencia actual plantea un sujeto que estudia un objeto, la astrología nos muestra la relación simbólica entre el sujeto y los objetos, lo interno y lo externo, la psique de las personas y la realidad física, y esto lo hace a través de símbolos. Y volviendo al tema, te pongo un ejemplo para que lo tengas más claro. Para la astrología, Plutón no es solo un planeta enano de nitrógeno congelado y con una órbita muy excéntrica, sino un símbolo relacionado con los principios de regeneración, transformación, concentración de poder, la muerte en tanto renacimiento, lo oscuro y profundo, las mafias, lo subterráneo, los volcanes, lo inconsciente, los psicoanalistas, las
experiencias dionisíacas, las bombas, los virus y un inagotable etcétera. ¿Y por qué Plutón significa eso? ¿Qué relación hay entre los planetas y esos principios? Esa es una de las mejores preguntas que pudiste hacer, Ptolomeo, pero aquello requiere otro video que saldrá en algún momento. Por ahora veamos una interpretación astrológica de las pandemias. Las pandemias son una enfermedad, Saturno, en tanto sufrimiento, limitación y muerte, generada por un virus o microorganismos que ataca, Plutón, potencial del oculto, fuerza degenerativa de la naturaleza, principio de muerte y transformación, a casi todos los individuos de una localidad, extendiéndose además a otros países. Júpiter, expansión, crecimiento, abundancia. Y que además generalmente acarrean cambios o cierta reconfiguración a un nivel macro. Júpiter y Saturno en tanto estructura social en general. Consideremos además a los eclipses, que son uno de los eventos astronómico-astrológicos más importantes, no solo por ser los más llamativos, sino por tener un significado muy profundo, en tanto interacción de opuestos y ser un fenómeno que atañe directamente a la tríada Sol, Tierra, Luna y a los nodos lunares, puntos en donde los fines y comienzos se encuentran, en tanto renovación de ciclos. Te quedará más claro si lo digo de esta manera. Para la astrología, los eclipses actúan como grandes potenciadores del cambio, fin e inicios de ciclos, tanto en el ser humano como de la sociedad, siendo generalmente los conflictos, el dolor y las pérdidas las principales generadores de esta transformación, como auguraban los astrólogos de la antigüedad. Quiero que reflexiones en esto que te digo. En la actualidad somos muy poco conscientes de los ciclos fuera y dentro de nosotros, y la visión materialista puesta en la realidad objetiva, externa, nos dejó ciegos frente al mundo interior lleno de significados. De ahí que ahora Saturno es solo una bola de gas con anillos de hielo y no un símbolo de limitación, contracción y muerte. Un eclipse es solo el oscurecimiento del Sol sin ningún significado como la renovación de la vida, y el humano es solo un montón de moléculas que estudia otras moléculas. En fin, cada día estamos más cerca a un cambio de paradigma. Por ahora prosigamos recordando los elementos de los que podríamos llamar la configuración astropandémica. Plutón, Saturno, Júpiter, los eclipses y un factor adicional que me llamó poderosamente la atención: el papel de los signos cardinales, que se corresponden con los solsticios y equinoccios y los cambios de estación, momentos clave en los ritmos de la vida en la Tierra. Muy bien, querido astrófilo suscriptor, ya estás familiarizado con las pandemias y su significado astrológico. Ahora veamos cómo confluyen estos dos puntos. El 29 de diciembre del 540 ocurrió un eclipse de luna penumbral, en el que encontramos una configuración particular. Podemos ver cómo es que Plutón está en conjunción al Sol y en oposición a la Luna, viéndose muy potenciado por el eclipse que se da en el eje Cáncer-Capricornio. Llama la atención además el hecho de que este eclipse esté en cuadratura a Júpiter, lo cual expande nefastamente los principios plutonianos, además de que el maléfico Saturno, como regente de Capricornio, tiene aspectos negativos. Esta es una configuración bastante potente que enfatiza el poder destructivo de Plutón en la pandemia, evento que guarda mucha relación con la caída del Imperio Romano además. En el caso de la devastadora peste negra encontramos el siguiente panorama. El 18 de marzo de 1345 ocurrió un eclipse lunar total con un Plutón muy activo, también en conjunción al Sol y en el eje cardinal Aries-Libra. Estas fechas fueron de gran importancia no solo por este particular eclipse, sino también por la conjunción de los cronocreadores Júpiter y Saturno, que en esta oportunidad se encuentran además en conjunción con Marte como regente de Aries, factor que matiza de manera más agresiva esta nefasta configuración. Cabe mencionar que este evento no pasó desapercibido para los astrólogos de la época, quienes atribuyeron la causa de esta pandemia al eclipse y a esta conjunción. Claro que ellos evidentemente no tenían idea de Plutón ni de los virus o microorganismos. Para profundizar en qué dijeron estos astrólogos, puedes revisar el documental y también el link que te dejo sobre el tema. Continuando con la siguiente pandemia, aquí la verdad no me cuadran algunas cosas planteadas en el documental, porque en él se considera el eclipse ocurrido el 20 de marzo de 1521, en el que podemos ver lo siguiente. Plutón está en cuadratura partila al eclipse penumbral de Luna, pero Júpiter y Saturno no se encuentran particularmente afligidos ni participan en la configuración de este eclipse. Sin embargo, la pandemia como tal empezó en 1518 y el punto más álgido se dio en la segunda mitad de 1520. El eclipse del 20 de marzo, por lo tanto, sería a mi juicio no tanto un indicador de la pandemia, pero sí del declive del Imperio Azteca. Por ello es que investigué el panorama astrológico anterior a esa fecha y vean lo que encontré. El 13 de diciembre de 1517 ocurrió un eclipse solar brutal. En este caso encontramos a Plutón y a Saturno en conjunción al eclipse en el signo de Capricornio y además en cuadratura a Júpiter. Es decir, todos los ingredientes de nuestra receta astropandémica se encuentran en una situación particularmente tensa. A decir verdad, esta configuración es demasiado parecida a la ocurrida en el 2020, que veremos en un rato.
Prosigamos ahora con la gripe española, que a decir verdad no se originó en España sino en Kansas, Estados Unidos, pero esa es otra historia. El 28 de diciembre de 1917 ocurrió un eclipse lunar total. Como puedes ver, tiene una vez más al Sol, a la Luna, los nodos y Plutón en el eje cardinal Cáncer-Capricornio. Saturno como regente de Capricornio una vez más tiene aspectos duros, mientras que Júpiter aquí, la verdad, está tranquilo. Pero este eclipse se corresponde con el inicio de la pandemia. Si recuerdas que Júpiter funge el rol de expandir, ¿cierto? Genial, pues como quiera que sobre esta pandemia ya tenemos un poco más de registros confiables, podemos considerar esto. El siguiente eclipse lunar parcial, ocurrido el 24 de junio de 1918, ya nos muestra un papel mucho más activo de Júpiter, que se encuentra en conjunción con Plutón y con el Sol, ahora en Cáncer. Esto se corresponde con la segunda ola, bastante más mortífera, que se dio en la segunda mitad de ese año. Y es que a decir verdad, una investigación más profunda y detallada no ha de quedarse con fotogramas, sino con toda la película. Es decir, no basta ver cartas aisladas de eclipses, sino el desarrollo de los ciclos. Volveré sobre este punto después. Ahora veamos la siguiente pandemia. Los primeros casos de SIDA fueron reportados en 1981, siendo el 17 de julio de ese año cuando ocurrió un eclipse lunar parcial, una vez más en el eje Cáncer-Capricornio y con Plutón en cuadratura bastante precisa con el Sol y con la Luna. Además, aquí volvemos a encontrar un factor presente en 1345, la conjunción de Júpiter y Saturno, esta vez en el signo cardinal de Libra, que además está en aspecto duro a Marte, como hace 600 años, y marcando el inicio de un cambio de triplicidad, de tierra a aire, relacionado con otros ciclos y cambios mucho más profundos a un nivel mundial que exceden la temática de este video. Dicho sea de paso, el astrólogo Boris Christoph ya había alertado sobre esto. Finalmente llegamos a la pandemia más reciente, hasta ahora. Partamos por el eclipse anterior al primer caso registrado, el 16 de julio del 2019. Aquí ya podemos ver a Plutón en conjunción a Saturno y al eclipse, que una vez más se da en el eje cardinal Cáncer-Capricornio. Cáncer, con ese nombre que puedes esperar, pues. Y Júpiter, una vez más, tranquilo en su casa. Sin embargo, 6 meses después, en el eclipse solar del 26 de diciembre, Júpiter se une a esta superconjunción, lo que se corresponde con los primeros casos registrados en China, siendo el siguiente eclipse lunar, ocurrido el 10 de enero del 2020, el que da la estocada final. Miren cómo Júpiter, Saturno, Plutón y el Sol se encuentran muy cerca, siendo esta configuración especialmente insólita y potente. En el documental, esta pandemia se desarrolla con un poco más de detenimiento, incluyendo el papel de China en el brote, la relación con los Estados Unidos y el desarrollo de la pandemia en los meses siguientes, con los tránsitos de Júpiter, Marte y el Sol en correspondencia con las diversas olas. Aquí el objetivo es acercarnos a conocer y comprender la configuración base, que como pudiste ir viendo es bastante específica y lo más importante, guarda una relación simbólica con las pandemias, es decir, existe una relación muy coherente entre el significado de los planetas y la cualidad de estos eventos. Y esto ocurre así porque si bien la física y la ciencia consideran la dimensión cuantitativa del tiempo, sea lo que fuere aquello que llamamos tiempo, la mirada astrológica nos permite atisbar su cualidad, y por ello permite comprender el significado de aquello que puede ocurrir y de hecho ocurre. En fin, este no es un estudio definitivo, sin embargo en verdad que llama la atención el poder comprender las pandemias desde la astrología, y más aún vislumbrar la correlación entre las dinámicas planetarias y todo lo que ocurre en la Tierra, incluyendo, claro, las pandemias. Bien, espera. ¿No crees que es posible que haya otros factores implicados? ¿Esta configuración siempre origina pandemias? ¿Cómo se podrá mejorar esta investigación? Y además, no respondiste si con la astrología se puede predecir las pandemias o cuándo podría ocurrir la siguiente. Pues sí pueden haber otros factores. Sí es posible que se dé esta configuración sin que haya pandemias. Hay varias consideraciones para poder mejorar esta investigación y no decir necedades como José Luis Crespo. Además, sé de 3 astrólogos serios que sí pudieron predecir lo ocurrido en el 2020 y hay algunas fechas futuras en las que probablemente podrían ocurrir pandemias o cosas por el estilo. Por ejemplo, en febrero del 2036. Gracias por estos minutos de tu vida, sigue tu estrella y ve hacia adentro. Pero no te quedes con las ganas. Acompáñame a desarrollar estos puntos, incluyendo el cómo destruyo a Quantum Fracture, y mira la segunda parte de este video. ¿Qué? ¿Estás esperando el blooper? No, hoy no hay. Anda, dale click, apúrate.